En el marco teórico vamos a presentar el análisis que sustentan tres enfoques principales. El primero es el funcionalismo de Tal-Comparson. El programa se puede analizar como una estructura diseñada para poder cumplir una función específica dentro del sistema social. Aquí tiene que mantener la estabilidad mediante la asistencia a grupos vulnerables. Sin embargo, por falta de la articulación con otros subsistemas, ya sea la salud, el trabajo y la educación, limita la efectividad estructural. El segundo es el análisis del proceso político de Harold Laswell. Él examina que en esta toma de decisiones con qué recursos y con qué efectos, en este caso el diseño vertical del programa concentra las decisiones en el Ejecutivo, sin una participación muy significativa de la población que puede beneficiar ni de las organizaciones civiles. Y el tercero sería el enfoque institucional de Cohen y Martínez. Aquí se considera que una política es eficaz cuando sea institucionalizada legalmente y también cuenta con reglas claras, mecanismos de exigibilidad y evaluación constante. El programa aún no cumple con estos elementos claves, lo que hace frágil y vulnerable a cambios políticos. En la primera columna vamos a presentar los derechos humanos. Son 5 los que elegimos de acuerdo al programa. El primero sería el derecho a la seguridad social. Este se basa que es un derecho fundamental y que garantiza que todas las personas tengan el acceso a la protección frente a situaciones que pueden afectar su bienestar o igual la capacidad de subsistencia, como es la enfermedad, la discapacidad, la maternidad, el desempleo, la vejez o accidentes laborales. El segundo sería el derecho a la igualdad y no discriminación. Este es un principio igual fundamental de los derechos humanos, que igual garantiza que todas las personas sean tratadas con el mismo respeto y la misma dignidad, sin distinción alguna por motivos como son la raza, el sexo, el género, la edad, la religión, el origen étnico, la discapacidad, la orientación sexual, igual otra condición política o personal y social. El tercero sería el derecho a una vida digna, la cual esto es un principio fundamental de los derechos humanos, porque igual reconoce que todas las personas tienen derecho a poder vivir en condiciones que respeten la dignidad, su integridad, la libertad y el bienestar tanto físico, emocional y social. En el cuarto sería el derecho a la participación y este se deriva del reconocimiento de que todo ser humano tiene derecho a la igualdad, a la dignidad y a la autodeterminación. Y por último, el 5 es el derecho humano al desarrollo. Esta en virtud puede ser que todos los pueblos puedan estar facultados para poder participar en un desarrollo económico, social, cultural, político y también en el que se pueden llegar a realizar plenamente todos los derechos humanos y también las libertades fundamentales para poder contribuir obviamente a este derecho y poder disfrutar del mismo. En la segunda columna vamos a presentar la normativa internacional, nacional y estatal. Para comenzar, la internacional, en base al primer derecho, que es derecho a la seguridad social, establece que este está recogido en numerosos instrumentos de derechos humanos, entre ellos la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Esto es fundamental para garantizar una vida digna. La seguridad social es un derecho humano fundamental porque ya tiene una poderosa herramienta para poder combatir la discriminación y un instrumento esencial para poder reducir la pobreza y promover la inclusión social. En el segundo apartado, que es en el ámbito nacional, respecto al derecho a la igualdad y la no discriminación, está la Constitución mexicana en el artículo 1, 4 y 25 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, menciona que es fundamento legal que obliga al Estado a poder diseñar políticas públicas con enfoque a derechos humanos y accesibilidad universal. En cuanto a la parte número 2, que es el derecho a la igualdad y no discriminación, aquí se presenta que es un principio fundamental reconocido en primera parte en el artículo 1 de la Constitución Política, que establece que se prohíbe a toda discriminación motivada por origen étnico, de género, edad, la discapacidad, condición social, la salud, la religión, la opinión, la preferencia sexual, el estado civil o cualquier otra parte atente contra la dignidad humana.
Y en cuanto a la columna de obligaciones, principios rectores, de aplicación, transversales y elementos esenciales, nos vamos a poner en el primero, que es obligaciones. En este va a ser una viñeta que es respetar. ¿Qué es respetar? El Estado debe de abstenerse a emitir políticas que puedan discriminar por discapacidad, casos de exclusión, por falta de un CUR o registro territorial aún persistentes. En el segundo es proteger. ¿Qué vamos a proteger? Aquí se debe de evitar que terceros, o sea, ya sea instituciones o funcionarios, obstaculicen pues el acceso al programa. Se requiere vigilancia contra prácticas de exclusión en este registro. El tercero es garantizar. Garantizar. El Estado debe de asegurar que todas estas personas con discapacidad puedan estar permanente al acceso de este apoyo sin barrera alguna, igual sin barreras administrativas ni geográficas. El cuarto es promover. Se debe de generar pues estas campañas de información accesibles, lengua de señas, braille, herramientas para estas personas con discapacidad y igual indígenas que obviamente tienen este derecho a ser pues un beneficio de este programa. Como los principios rectores puede ser A, universalidad, B, indivisibilidad y C, interdependencia. En el primero, que es A, implica que todas las personas con discapacidad permanente, sin importar pues edad, el lugar de residencia, la condición económica, la etnia o el nivel educativo, pues deben de tener este acceso al apoyo económico que les está brindando el apoyo. El segundo, que es el B, indivisibilidad, pues este derecho a la seguridad social no puede verse de manera aislada, o sea, que tiene que estar vinculado pues con otros derechos fundamentales como es la salud, la educación, la movilidad o el trabajo, que es muy esencial. Y pues en este sentido, pues el programa realmente debe de estar articulado con otras políticas que garanticen una atención integral para las personas con esta discapacidad. Y el C, que es la interdependencia, aquí el Estado debe de avanzar pues continuamente, ya que tiene que tener este goce efectivo de los derechos, tanto en cobertura como en la calidad para las personas que lo requieren. El programa ha crecido en un número de beneficiarios desde su implementación desde el año 2019, lo cual representa pues un avance hasta este año 2025. No obstante, pues sí existe una hoja de una ruta clara. Nos vamos a basar en el A, progresividad y no regresión. Aquí se puede expresar concretamente pues el principio de progresividad al poder ampliar el acceso al derecho y a la seguridad social y contribuir pues directamente al derecho a una vida digna. El poder otorgar un ingreso básico pues permite que estas personas con discapacidad lleguen a cubrir necesidades esenciales para ellos mismos y también para otros servicios que ellos lo requieren. También poder ejercer estos derechos como el acceso a la salud y la educación y esta participación social. En el segundo, que es el máximo de uso de recursos disponibles, aquí este principio de máximo de estos recursos disponibles obliga pues al Estado a poder priorizar presupuestalmente a los sectores más vulnerables. Financiar este programa pues no es una medida asistencial, sino una obligación jurídica para poder cumplir pues con compromisos internacionales de los derechos humanos. Nos basamos a los principios transversales y en esta parte vamos a poner el primero, que es igualdad y no discriminación. Aquí la exclusión pues histórica de las personas con discapacidad exige acciones afirmativas. Aunque pues este programa pretende ser incluyente, persisten un poquito de barreras en zonas rurales, indígenas. Y segundo, que es la participación, la falta de estos espacios accesibles para que las personas pues con discapacidad puedan participar en decisiones del programa vulneran pues el derecho a ser consultados. Esto pues realmente refuerza su invisibilidad. Aparte de eso, para poder institucionalizar y también dar un poquito de limitación a este tipo de programas. El tercero sería la coordinación interinstitucional y pues aquí a la falta de esta articulación con la salud, la educación, el empleo y la movilidad impide claramente pues una atención integral, lo cual pues el derecho a la seguridad social debe estar vinculado con otros derechos muy interdependientes, pero pues el programa debe de estar como que de forma aislada. Y el 4 sería la cultura de los derechos humanos.
En esta parte, la ausencia de las campañas de sensibilización y la formación en derechos refuerza pues estos pequeños estereotipos y desinformación, que igual pues promueve pues una cultura de inclusión. Es clave pues para poder superar pues esta discriminación social para este tipo de personas, y pues igual que las enfrentan las personas con discapacidad. El 5, la exigibilidad. Aquí existen mecanismos accesibles y efectivos para poder denunciar estas barreras que llevan. Si un derecho no puede ser reclamarse, pues deja de ser tal un derecho. Por ello, pues la falta debilita la garantía real como un acceso universal para este programa. Los elementos, vamos a pasar a otra parte que son los elementos esenciales del derecho. Acá es el primero, la disponibilidad. El recurso económico existe, claro, pero no todas las personas pues con discapacidad están registradas. Eso es claramente, y si pasa, especialmente pues en zonas rurales e indígenas. El segundo sería la accesibilidad. O sea, faltan rutas accesibles para el registro y el cobro, y no todos los módulos pues están como que adaptados correctamente a personas pues, que tienen discapacidad y que no tienen la movilidad suficiente para hacerlo. El tercero es la calidad. ¿A qué nos referimos con calidad? Pues aunque el apoyo económico es regular, su monto sigue siendo limitado frente al costo de vida y necesidades especiales, porque no son los mismos unos costos de una persona que no tiene algún problema de salud a alguno que sí lo tiene. La aceptabilidad, por último. Aquí nos faltan los mecanismos culturales adecuados y materiales en cuanto a las lenguas indígenas, o algunas herramientas que nos apoyen a poder verificar que estas personas con discapacidad pues tengan esta apropiación al programa. Continuando con el cuadro número 2, en el apartado de la columna de problema público, definimos que al no garantizar oportunidades de empleo, se limita la autonomía de las personas con discapacidades permanentes. Esto de una manera que se promueve la dependencia económica, la exclusión social y la discriminación laboral. Luego entonces, el bien y servicio, encontramos que la pensión no es un bien individual tangible, sino una transferencia monetaria recurrente que permite el ejercicio de otros derechos fundamentales, como lo son alimentación, salud y autonomía. A su vez, no otorga servicios de forma directa, pero facilita condiciones estructurales de inclusión. Luego entonces, la pensión para el bienestar de personas con discapacidad permanente es uno de los programas para el bienestar del Gobierno de México, dirigido a apoyar el pleno ejercicio de los derechos y libertades de este grupo de población. El programa otorga en 2025 un pago económico de 3,200 pesos bimestrales, de forma directa y sin intermediarios, a través de depósitos a la tarjeta de Banco de Bienestar. Esto se da solo a los derechohabientes. Esta pensión existe para ayudar económicamente a las personas que viven con alguna discapacidad, situación que registra una mayor prevalencia en situaciones de pobreza, incluidos dentro de esto menores de edad, indígenas, afrodescendientes, adultos mayores y libertades de este grupo de población. El programa otorga en 2025 un pago económico de 3,200 pesos bimestrales, de forma directa y sin intermediarios, a través de depósitos a la tarjeta de Banco de Bienestar. Esto se da solo a los derechohabientes. Esta pensión existe para ayudar económicamente a las personas que viven con alguna discapacidad, situación que registra una mayor prevalencia en situaciones de pobreza, incluidos dentro de esto menores de edad, indígenas, afrodescendientes, adultos mayores y mujeres, lo que limita su participación plena y efectiva en la sociedad de igualdad de condiciones. Continuando con la columna número 3 de la tabla 2, en el apartado de violación a los derechos humanos, encontramos que la violación más común al derecho es a la seguridad social, la cual incluye la obstaculización o negación de prestaciones, la falta de legalidad, honradez y eficiencia en la administración de la seguridad social y la vulneración de los derechos de los trabajadores ante las autoridades. Luego, entonces, las desigualdades repercuten en la esperanza de vida y el acceso a servicios básicos, como la atención sanitaria, la educación, el agua y el saneamiento, y pueden coartar los derechos humanos, por ejemplo, debido a la discriminación, el abuso y la falta de acceso a la justicia. Como número 3 encontramos que en la vida cotidiana la discriminación, la violencia y la falta de oportunidades pueden limitar el desarrollo personal y social de las personas, creando ciclos de pobreza y desigualdad.
En cuanto a la justicia, la falta de respeto a la dignidad humana puede manifestarse en la violación de derechos fundamentales, la aplicación de penas desproporcionadas y la falta de acceso a la justicia, como la discriminación, violencia, abuso y pobreza. Después, la limitación de la libertad de expresión, censura, persecución de periodistas, restricciones a la libertad de prensa y limitaciones del acceso a información veraz y plural conforman otra parte de las violaciones a estos derechos. La columna número 4 de este mismo cuadro, el déficit o carencia que presenta este programa, es importante en términos de suficiencia económica, ya que, como lo mencionábamos, el monto actual de este programa es de 3.100 pesos bimestrales, el cual no cubre de forma integral las necesidades básicas ni los gastos específicos derivados de la discapacidad, como asistencia médica, transporte o ayudas técnicas. Además, persisten carencias de accesibilidad física y digital durante el proceso de registro, lo que limita el acceso efectivo de muchas personas con discapacidad, especialmente en zonas rurales o con alta marginación. Esta situación vulnera el derecho a la seguridad social, a la igualdad y a la no discriminación, así como al acceso sin barreras, conforme a lo establecido en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Luego entonces, la situación real, no teórica, la encontramos a través de estos actores claves. El primero de estos es la Secretaría de Bienestar, el cual busca mejorar el ingreso monetario de las personas con discapacidad permanente y de esta manera contribuir a lograr la vigencia efectiva de los derechos de niñas, niños, adolescentes, jóvenes, personas indígenas y afromexicanas que viven con discapacidad, para así eliminar la marginación, la discriminación y el racismo que este tipo de personas enfrentan. Luego encontramos a Andrés Manuel López Obrador como un impulsor de esto. El expresidente insiste en que las pensiones son la única política que necesitan las personas con discapacidad y que es necesario el desmantelamiento del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, el cual es CONADIS, y envía una iniciativa de ley que privilegia el derecho a la rehabilitación para personas menores de 18 años. En el caso de la pensión para personas con discapacidad permanente, la iniciativa presidencial busca que se modifique el párrafo 14 del artículo 4 constitucional para que tanto en el gobierno federal como en las entidades federativas sean las que garanticen la entrega del recurso. Como actor número 3 encontramos al gobierno estatal a través de un apoyo logístico, el cual busca fortalecer el programa de pensiones para personas con discapacidad permanente, promoviendo la inclusión y la equidad social. Esto implica mejorar el acceso a la pensión, apoyar a las personas en la gestión del trámite y garantizar que el programa beneficie a todos los ciudadanos con discapacidad que lo requieran. Continuando con la tabla número 3, comenzamos con la primera columna de antecedentes. Esta surgió como una ampliación de políticas de transferencias directas iniciada con la pensión universal para adultos mayores. No existía antes un programa federal enfocado en personas con discapacidad con un carácter permanente y universal como se ofrece actualmente. Lo primero van a ser las políticas previas. En el primer punto encontramos asistencia del DIF, programa de apoyo en especie, que en este caso daban sillas de ruedas, terapias, atención médica, todo esto sin cobertura nacional ni carácter permanente. El número 2 es la pensión para adultos mayores, también conocido como 70 y más y 65 y más. Este consistía en transferencias monetarias de nivel federal para adultos mayores. Introdujo un modelo de apoyo económico directo, sin intermediarios, directamente se les daba el dinero a las personas. En el punto número 4 encontramos la digitalización parcial del registro. Esto dio comienzo en el año 2023, con la base de datos que era interoperable entre el Bienestar y RENAPO, aunque el registro sigue siendo presencial y con barreras en zonas rurales. En el punto número 5 encontramos la inclusión en los lineamientos generales de los programas para el bienestar. Aunque no cuenta todavía con reglas de operación, se apega a sus lineamientos, los cuales fueron incorporados en los documentos de marco legal de la Secretaría del Bienestar.
En el siguiente subtítulo encontramos las evaluaciones existentes. La primera de ellas es del Coneval. Como tal, no es una evaluación, sino que se emitieron recomendaciones, las cuales son generales respecto a la necesidad de mejorar la focalización, la verificación de patrones y la transferencia en la operación. También se ha señalado que el programa no cuenta con reglas de operación publicadas, lo que limita su evaluación comparativa. Otro de ellos fue acerca de una organización de la sociedad civil, es la OSC, como Human Rights Watch and Civil Rights International. Han documentado barreras de acceso para personas sin CURP, en situación de calle o sin redes de apoyo familiar. Continuamos con la segunda columna de la tabla, la cual tiene por título Metas a corto, mediano y largo plazo, logros parciales cuantificados por unidad de tiempo. Vamos a comenzar con las metas a corto plazo. Entre 2021 y 2022, el programa tuvo como meta registrar al menos el 80% de niñas, niños y adolescentes con discapacidad permanente en situación de pobreza. Esta meta se cumplió de forma parcial, alcanzando aproximadamente el 65% de esta población, lo que equivale a cerca de 650,000 personas beneficiarias. La satisfacción reportada por cuidadores fue positiva, con un 75%, indicando que el apoyo contribuyó al acceso a la salud y a la educación. En los objetivos de mediano plazo encontramos que de 2022 a 2024 se planteó extender el programa a personas adultas con discapacidad permanente en situación de pobreza, con la meta de alcanzar el 60% de esta misma población. Hasta el momento se estima que cerca del 45% ha sido incorporada. En el siguiente punto de metas a largo plazo, entre los años 2025 y 2030, se proyecta alcanzar la cobertura universal, beneficiando al 90% de las personas con discapacidad permanente, es decir, alrededor de 5.7 millones de personas. Esta meta incluye, además, la integración multisectorial del programa, asegurando que cada beneficiario tenga acceso complementario a servicios de salud, educación o empleo, así como la digitalización completa del registro y la inclusión de la pensión como derecho constitucional. Se prevé un incremento de presupuesto anual de más de 800,000 millones de pesos, acompañado de evaluaciones externas, periódicas y la creación de mecanismos accesibles para la exigibilidad del derecho. En la siguiente columna, indicadores cuantitativos y cualitativos, indicadores de acceso progresivo al derecho. Empezamos con los cuantitativos: número de personas registradas, monto ejercido, cobertura geográfica. Esto es relevante medir la cobertura por grupo etario y entidad federativa, el número de exclusiones por barreras administrativas, el tiempo de incorporación al padrón y el porcentaje de presupuesto efectivamente ejercido. También se debe conocer cuántos beneficiarios acceden además a otros derechos como la salud, educación o empleo, y cuántas deudas o quejas se han presentado por obstáculos en el proceso. Los cuantitativos se refieren a la percepción de autonomía, satisfacción en el monto, impacto en la calidad de vida, reducción de barreras sociales, y también se debe analizar la percepción de autonomía y bienestar entre las personas beneficiarias, el grado de conocimiento sobre el derecho a la pensión y la calidad del trato institucional recibido. También es clave identificar si han evaluado los programas y documentar a través de testimonios las barreras estructurales que aún se enfrentan. Estos indicadores permiten valorar no solo la cobertura, sino también el cumplimiento efectivo del derecho a la seguridad social con dignidad, inclusión y justicia. En la siguiente columna, autoridades y participantes en cada meta y cumplimiento de indicadores, el primer participante que encontramos fue Secretaría de Bienestar. Es la responsable directa de la operación del programa. Esta garantiza el registro, la entrega de los apoyos y la progresividad del derecho a la seguridad social. También debe asegurar que el programa no sufra agresiones y que se ejerzan los recursos disponibles de forma prioritaria para los grupos vulnerables. El siguiente es el Sistema Nacional DIF. Participa en la evaluación de la discapacidad. Su rol debe garantizar igualdad de condiciones y evitar criterios médicos excluyentes, promoviendo así un enfoque de derechos y no asistencialista, en línea con el derecho a la igualdad y no a la discriminación.
El siguiente de ellos serían los gobiernos estatales y municipales. Estos brindan infraestructura asistencialista, logística y operativa. Son fundamentales para asegurar la accesibilidad territorial del programa, en especial en las zonas rurales, indígenas o con alta migración. Su participación incide directamente en el derecho a una vida digna y al desarrollo regional equitativo. En la siguiente encontramos a la RENAPO y Registro Civil. Son claves para garantizar el derecho a la identidad, especialmente de personas que carecen de documentación. Su coordinación con bienestar evita exclusiones arbitrarias y fortalece el acceso universal sin discriminación. La siguiente es la Secretaría de Salud e INSABI. Pueden vincular el programa con servicios de rehabilitación, cuidado y salud integral, esto promoviendo la vida digna, el desarrollo personal y el acceso a otros derechos interdependientes. La siguiente sería la SEP, que esta tiene un rol complementario para garantizar que niñas, niños y adolescentes con discapacidad que reciben la pensión puedan ejercer su derecho a la educación en condiciones de equidad, apoyando al transporte, materiales o infraestructura que sea accesible. La siguiente sería el CONAPRED. Este vigila que no haya prácticas discriminatorias en la operación del programa. También promueve acciones afirmativas y recomendaciones para que el enfoque de igualdad sustantiva aplique a lo largo del proceso, así como la CNDH, que emite recomendaciones y observaciones para que el programa se implemente desde un enfoque de derechos humanos, velado por el principio de la participación, accesibilidad, inclusión y exigibilidad. Y por último, contamos con los colectivos de personas con discapacidad y organizaciones de la sociedad civil. Estos son actores fundamentales para garantizar el derecho a la participación activa. Su inclusión en el diseño, seguimiento y evaluación del programa fortalece su legitimidad, pertinencia cultural y efectividad. En la última columna encontramos los vacíos, contradicciones y ventanas de oportunidad normativas. El primer punto, encontramos vacíos normativos. El programa Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad no está legislado como un derecho universal, ni en la Constitución ni en las leyes secundarias. Esta omisión representa una falta del Estado en garantizar el derecho a la seguridad social de manera permanente, obligatoria y exigible. Las personas beneficiarias no pueden exigir el apoyo legalmente sin ser excluidas. El primer punto, contamos con derechos afectados, que sería la seguridad social como derecho humano. En el siguiente punto encontramos las contradicciones de la operación. El programa impone requisitos de documentación oficial, como lo es la CURP, acta de nacimiento y comprobante de domicilio, que muchas personas con discapacidad, sobre todo en zonas rurales, indígenas o en situación de calle, no pueden cumplir. Esto contradice el primer principio de igualdad y no discriminación y obstaculiza el acceso efectivo al derecho. Este derecho sería igualdad, no discriminación y accesibilidad. El tercer punto, que son las ventanas de oportunidad normativa, la situación actual sobre la posibilidad de reconocer la pensión como un derecho constitucional o legalmente protegido dentro de un sistema de seguridad social, lo que permite su exigibilidad jurídica, estabilidad presupuestaria y vigilancia independiente. La CNDH y OSC pueden impulsar cambios mediante recomendaciones, litigios estratégicos o presión social, en el cual encontramos 3 puntos. El primero de ellos es elevar el programa a rango constitucional como derecho social universal. El B nos habla de incluir mecanismos de queja, evaluación y participación. Ahora, para continuar con este proyecto, entramos a la tabla número 5, en la cual el apartado de evaluación nos menciona que no existen evaluaciones completas independientes. Coneval ha emitido recomendaciones preliminares. La OSC ha reportado obstáculos administrativos y falta de consulta, así como una falta de indicadores de impacto longitudinal sobre la inclusión social. Para el grado de cumplimiento de la normativa internacional, encontramos un enlace en cuanto a los valores que se presentan aquí, como lo son un trabajo digno, el cual ha sido incumplido y no se garantiza un empleo, sino solo un subsidio. Otro de estos es la seguridad social,
el cual se ha cumplido parcialmente, sin carácter universal aún, ni acceso automático. Para esto seguiría la participación, el cual también ha sido en un grado parcial, sin consultas previas a personas con discapacidad, y con ello la no discriminación, el cual persiste todavía con barreras estructurales de registro y de acceso. Ahora, para el apartado de alcance y vinculación con otros derechos, encontramos que se presenta una política pública con un potencial significativo para incidir en la garantía de derechos humanos fundamentales. Su diseño y aplicación no deben entenderse únicamente como una medida asistencial, sino como una estrategia orientada a promover la inclusión social y económica de una población históricamente marginada. En este sentido, su alcance y sus implicaciones se extienden a diversas esferas de la vida cotidiana de las personas beneficiarias, generando efectos positivos más allá del ingreso directo recibido. El programa implica el reconocimiento explícito por parte del Estado de su responsabilidad frente a este grupo poblacional, en consonancia con los principios de igualdad sustantiva y no discriminación establecidos en la Constitución y en tratados internacionales, tales como la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Continuando con el apartado número 4, encontramos los logros del programa. El programa representa un avance relevante para el cumplimiento parcial de compromisos internacionales asumidos por el Estado mexicano en materia de derechos humanos, particularmente en relación con los derechos económicos, sociales y culturales. Ahora bien, hicimos una numeración para que fuera más entendible todos estos preceptos. El primero de ellos es el reconocimiento y visibilización del derecho a la seguridad social, donde el programa responde parcialmente al artículo 9 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el cual reconoce el derecho de toda persona a la seguridad social, incluyendo seguros en caso de discapacidad. También se alinea con el artículo 28 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, donde obliga a los estados a garantizar condiciones de vida adecuadas a personas con discapacidad. Número 2. Continuando con esto, encontramos las deficiencias del programa. Como número 1 tenemos la falta de universalidad y cobertura plena, donde uno de los principales obstáculos del programa es que no garantiza el acceso a todas las personas con discapacidad. La cobertura está condicionada a criterios administrativos y presupuestales que dejan fuera a muchas personas, particularmente a quienes enfrentan barreras en el acceso a documentación oficial, a quienes viven en zonas rurales o marginadas o a quienes no pueden comunicarse de forma adecuada con las instancias encargadas. Esto constituye una forma de exclusión directa que contradice el principio de acceso a la discriminación establecido en el artículo 2 del PIDESC, anteriormente explicado, y reforzado por el artículo 5 de la CDPD, que obliga a los estados a garantizar la igualdad ante la ley y la protección efectiva contra la discriminación por motivos de discapacidad. Número 2. La ausencia de exigibilidad jurídica, donde el programa carece de una base legal sólida que no lo reconozca como un derecho universal, lo que impide que las personas puedan exigir su acceso por vías jurídicas o institucionales en caso de exclusión. Esta situación contraviene del principio de justiciabilidad de los derechos económicos, sociales y culturales que han sido desarrollados ampliamente por el DESC de las Naciones Unidas. El hecho de que el acceso al programa dependa de decisiones administrativas y no de un marco normativo con garantías legales impide que los beneficiarios tengan recursos efectivos de reclamación. Esta debilidad institucional va en contra del deber del Estado de adoptar medidas legislativas y administrativas para hacer efectivos los derechos, como lo establece el artículo 2 del PIDESC. En términos prácticos, las personas con discapacidad quedan en una posición de vulnerabilidad frente a decisiones discrecionales del aparato público, sin posibilidad real de defensa o reparación. Por número 3, encontramos la no articulación con otros derechos interdependientes, donde el programa opera de forma fragmentada y aislada, sin una vinculación efectiva con otros sectores fundamentales como la salud, la educación, el empleo, la movilidad o la protección social integral. Esta falta de articulación contradice el principio de interdependencia e indivisibilidad de los derechos humanos.